Empecemos. Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a la sexta unidad con el primer tema de décimo, que es el desarrollo científico a partir del siglo XX. Entonces vamos a ver qué nomás tiene y sobre todo qué nos trae para este nuevo tema que es obviamente de tecnología, ¿no? Tecnología y más que eso, innovación. Contexto dice que desde el siglo XX estuvo marcado una serie de conflictos con las guerras mundiales, que fue la primera que se dio en 1914 y la segunda en 1939. La polarización del mundo con la Guerra Fría en 1961, en la década de los 60, comienza la Guerra Fría también, y los procesos de descolonización en África, el surgimiento del movimiento antiimperialistas y anticapitalistas, que estos, ¿cuáles fueron? Obviamente un modelo socialista. ¿Listo? Entonces, todo esto de aquí enmarca al desarrollo científico o a la época, sobre todo a la nueva era. Ya en el siglo XX nos dice que estuvo marcado de descubrimientos y teorías y artefactos, sobre todo en la industria tecnológica y sobre todo en la industria de la infraestructura. Ejemplo, el contexto de la Guerra Fría se originó en competencias espaciales entre la Unión Soviética y Estados Unidos por el tratar de ir al espacio o ir sobre todo a la Luna, primer hombre en la Luna. En la actualidad no solo se ha pisado la Luna, sino que existen robots enviados en el 2011 investigando sobre la vida en Marte, ya que la NASA planea algún día colonizar este planeta. Entonces, todo esto de aquí es proceso no solo para el ser humano dentro de la Tierra, sino que quiere o está enfatizado en buscar más allá, sobre todo de este planeta, ¿no? Del planeta Tierra. Quiere buscar vida y quiere explorar sobre todo todo lo que es en el universo. Nos dice que, ¿sabías qué? La NASA significa Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio. Es la agencia de gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil y así como la investigación aeronáutica y aeroespacial. Entonces, esta de aquí está obviamente catalogado por muchos, sobre todo en muchos aspectos, para poder eh, estudiar sobre todo vida en otros planetas, aquí mismo, qué es lo que pasa con nuestra Tierra, infinidad de cosas, con los fenómenos sobre todo. Descubrimientos del siglo XX. Vamos a ver qué nos enmarca esto. Entonces nos dice que el primero dice que descubrimientos de esta época o los descubrimientos de esta época que han aportado al desarrollo y bienestar del ser humano. En primer lugar tenemos que el científico Roster descubrió los rayos X, los esposos Kurt descubrieron el radio y el plutonio. Sobre todo aquí dice que se desarrolló la teoría cuántica en el físico alemán Albert Einstein, que desarrolló su teoría de la relatividad. O sea, todo es relativo, nada es absoluto. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver en segundo lugar, tenemos el diésel o diésel, que sobre todo hasta ahora nosotros tenemos, que es de gran importancia, sobre todo para el menos consumo de los transportes terrestres, sobre todo el bus, camiones y autos o camionetas. Dice que construye el motor de petróleo. Ford fabricó el automóvil modelo T y desarrolló la idea del ensamblaje. Marconi inventó telegrafía inalámbrica, se inventó cauchos sintéticos, los hermanos Green hicieron el primer vuelo en aeroplano. Entonces, obviamente que se descubre todo esto de aquí, el caucho sintético para las llantas, porque antes solo eran de metal, y sobre todo el primer vuelo que se dio en los años o en el siglo XX, sobre todo, en los años 1890, 1900. Se construyó el primer avión totalmente metálico, se desarrolló el primer tipo de acero inoxidable y realizaron procesos de fábrica productos como insulina, detergentes sintéticos, silicona. Con esto los derivados obviamente del petróleo. Vamos a ver más acá, nos dice el tercero. Durante este periodo, Estados Unidos y Europa se produjo un cambio de estructura universidades.
articulándose con la industria. Sobre todo en el proceso de la industrialización y de la era de la tecnología, muchos se enfocaron en dar las clases de universitario técnicamente, ya que en ese proceso, en los años, en el siglo XIX y siglo XX, comienza este proceso de industrialización y mano de obra sobramente calificada, surgiendo los laboratorios, programas del campo científico, todo eso. Entonces, nosotros sabemos que eso era de vital importancia en aquella época, muy, muy importante, ya que las universidades eran más técnicas porque desarrollaban sobre todo lo que ahora nosotros no tenemos, ¿no? Industrias del transporte marítimo y aéreo. Esos cambios se precipitaron durante la Primera Guerra Mundial y marcarían el comienzo de la hegemonía norteamericana en estas áreas. Obviamente hegemonía, obviamente un salto o el primero sobre todo, o el más importante. Contextos de Latinoamérica. Aquí hay tres subtítulos, ¿listo? Entonces nosotros dimos que la situación en América Latina en el siglo XIX fue un rezago de una casi inexistente desarrollo tecnológico. Es que así que hasta la actualidad ha podido superar la situación de marginalidad en este ámbito. Por eso es que Latinoamérica es obviamente uno de los países subdesarrollados que existen en todo. Se debe tener en cuenta que las fronteras del conocimiento existen entre los países desarrollados y las periferias. No es falta de capacidades de las poblaciones de estas regiones, sino que históricamente la inversión de capital ha estado alejada para esta parte del mundo. Obviamente, dadas las circunstancias en algunos países, sobre todo Latinoamérica, invierten mucho económicamente o un capital en innovación en universidades, no, innovación y tecnología. Eso es lo que data, obviamente, en este proceso del siglo XXI, sobre todo, ¿no? En Latinoamérica dice que hay casos excepcionales en los que poco capital se ha tratado de desarrollar tecnología e incluso han sido reconocidos internacionalmente. Por eso hay universidades, sobre todo privadas y particulares, perdón, privadas y públicas, que hacen énfasis en esta construcción, sobre todo de metal o mecánica o electromecánica o mecatrónica, sobre todo, que hay los inventos, sobre todo, para la ayuda para el ser humano. Aquí nos trae este pequeño dibujo o esta pequeña máquina que dice que Handlers es el invento de un grupo de estudiantes universitarios ecuatorianos que ganaron el primer lugar en el concurso Una idea para cambiar la historia en 2016 del canal History Channel. Eso es, estudiantes sobre los procesos que tuvieron desde el siglo XIX, XX y ahora XXI. En el desarrollo científico y tecnológico, sobre todo a partir de eso. Y los países desarrollados que todavía siguen siendo potencias y los países subdesarrollados que están la mayor parte en Latinoamérica.